Te cuentan las noticias, te daré una primicia. Siéntate, presta atención. Un pueblo inundado por la corrupción. Por la corrupción, entonces, bienvenido a Tintos Politiarte. Hoy miércoles, porque Tintos de jueves se tuvo que adelantar, porque mañana nos vamos de Carranga Resucitada. Nos vamos con la Carranga Resucitada para Teatro Popular de Medellín, jueves, viernes y sábado. Y entonces en mayo, este es el primer Tinto de mayo, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de cuento. Vamos a cambiar este cuento, vamos a seguir. ¿Cuál es tu cuento con la corrupción? Y entonces vamos a invitar a la gente a que nos cuente un poquito con relación a esto, y tenemos una invitada además muy especial, porque para famosísima, pero además es una mujer estudiadísima, una mujer preparadísima y con una carisma y un amor pues especial, que a mí me llena de orgullo tenerla hoy en el programa. Y ella es Olga Vallejo, profesora de literatura de la Universidad de Antioquia, investigadora, filóloga y profesora de la universidad. Bienvenida a Tintos Politiarte. Gracias. Olga, por la bienvenida. invitación. ¿Ese Vallejo tiene algo que ver con el maestro Vallejo o es pura casualidad? No, me gusta más decir que tiene que ver con Virginia. Pero es que Nos sí. une la belleza. Es por el lado de la belleza y por el otro lado la Sí. literatura. No tiene nada que ver. Yo sí me imagino que debe ser algún Vallejo hijo de la colonización antioqueña, algún paisa por allá que dejó su semilla en el Tolima, la parte baja por el Líbano y todo eso, porque de allá es mi señor padre. ¿Y cómo fue que Olga terminó en filología? Pero antes de eso está muy bien combinado con un Murcia muy boyacense, de Ráquira, muy combinado ahí los dos caracteres nacionales. Entonces, bueno, alguna mezcla interesante de eso. Yo con un Olga ruso, completamente, que creo que cuando mi madre me bautizó aquí en Medellín, en la iglesia de Santa Mónica, no se imaginó que el nombre me iba a traer tanta suerte en la vida, porque en los 10 años que estuve en Moscú fue un nombre que me abrió muchas puertas, porque es un nombre ruso. Sí, no sabía. Sí, es un nombre ruso, pues digamos que viene de Helga, ¿cierto? Pero ya muy antiguo, como del Golfo de Finlandia, por allá. Eso es el Báltico, por allá. Y no, Escandinavia, por allá. Escandinavia, por allá. Y bueno, pero se conoce, pues digamos, como un nombre ruso, tiene variante ucraniana, tiene muchas variantes el nombre. Y las señoras, las abuelitas, ¿cierto? Algunos profes decían, Olia, Olinka, Oliushka. Entonces de una vez como que se rompía esa barrera, ¿cierto? Ya no había como una percepción de entrada de que esta es una extranjera con un nombre impronunciable, sino ya Olia es como nuestra. Y el apellido que termina en O se asemeja mucho a los apellidos ucranianos. Entonces, cuando me ponían el nombre Vallejo OM, podía ser perfectamente una Olga ucraniana. Entonces, era muy interesante porque pasaba desapercibida hasta que me veía, claro. Hasta que me veía. Pero esto no coincide. Hasta que me pasó por esto. ¿Dónde está el otro metro? Los ojos azules, bueno, entonces, claro, entonces me decían, eres de la India. Y yo, no, no soy de la India, soy colombiana. Colombiana. ¿Y por qué te llamas Olga? Entonces uno como, bueno. Es que me veo que se llama Yulixa. Sí. Yo nada, vi cualquier cosa. Y bueno, eso es como para comenzar a hablar de cosas del mundo. Oiga, y yo sé que vamos a tener aquí una hora de conversación precisamente de eso del mundo, pero por lo general uno menciona la palabra filología y tiene que ser alguien que tenga algo que ver con el tema, porque la mayoría de la gente del común dice, filología, ¿y eso qué es? Lo primero que la gente dice, y bueno, yo soy profe del pregrado de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia, ahora estoy coordinando los trabajos de grado, entonces soy parte del comité de carrera,
y es algo de lo que conversamos mucho, ¿cierto? Cómo hablar de nuestro pregrado, cómo distinguirlo, porque lo primero que la gente le dice a uno es filosofía. Claro. Filosofía. Entonces, pues vean, yo me gradué de filóloga de la lengua rusa en el año 94. Además de la lengua rusa. Claro, de la lengua rusa, porque la filología siempre va unida a una lengua. La filología siempre debe decir eslava, antigua, porque la filología es una ciencia que estudia lengua, cultura, literatura, ¿cierto? De una tradición, por eso siempre la nuestra es hispánica, aunque tiene cursos de otras cosas, pero es del español y de las tradiciones ligadas pues al español hispánico. Entonces, yo me gradué en el 94, no saquen cuentas, y mi madre, ustedes le pueden preguntar a ella, y oiga, ¿qué hace? Y ella dice, es profesora de español. Entonces, ni siquiera estudié español. Entonces, es profesora de español. Es la más fácil, ¿cierto? Es como la gente, uno más o menos le puede explicar qué filología, qué es eso. Entonces, uno como estudia, porque estudiamos muchas cosas, ¿cierto? Pero lo más interesante que tiene la filología es que estudia la lengua en todas sus expresiones. Entonces, por eso la filología tiene, digamos, como tradicionalmente tres componentes: el estudio de la literatura, la lingüística, pues, que es el estudio de la ciencia, y asuntos culturales, ¿no? Pues, que se relacionan justamente con el desenvolvimiento en sociedades específicas de esas tradiciones literarias y de esas tradiciones lingüísticas. Es una súper carrera, es una súper profesión. Además, todas las filologías del mundo, no importa de qué lengua sean, siempre estudian griego, siempre estudian latín, siempre, claro, eso está ahí. Historia de la lengua, todas las historias pues, de la literatura. Es una carrera muy interesante y la nuestra es muy bonita. Y la colombiana, además, pues, hablando ya no solo del español, sino del novelón colombiano, entrando un poco en el detalle, ya de también cómo esos asuntos de la jerga empiezan a transformar y a tocar, a transgredir esos lenguajes del español. Los oficiales. Los oficiales pues, de la Real Academia. ¿Cómo se estudia también eso en la filología? Esas transformaciones. Eso lo estudia en la rama de la lingüística. Bueno, debo hacer un paréntesis y decir que dentro de la filología, bueno, hay gente que es esencialmente filóloga, que hace las dos cosas, pero ustedes saben pues que las ciencias en todas las ramas de conocimiento cada vez se especializan más. Entonces nosotros somos o lingüistas o estudiosos de la literatura, ¿no? ¿Cierto? Yo soy filóloga de formación, pero ya especializada en el área de literatura, y hay una compañera, por ejemplo, que es filóloga romanista, y ella es especializada, tiene formación básica en filología, o sea, lingüística, literatura y cultura, pero especializada en lingüística. Entonces yo voy a responder, si hay algún lingüista y digo alguna cosa extraña, me disculpan, pero voy a hacer uso de la información que tengo guardada en los años 90. Hay una disciplina dentro de la lingüística que es la sociolingüística, que se dedica a estudiar eso. También lo estudia la fraseología. Bueno, hay varias disciplinas pues como que tocan con esas variedades del español, a veces dialectales, ¿cierto? A veces pues, de jerga. Para nosotros en el área de la literatura esos cambios son interesantes, y a partir, digamos, del apogeo que han tenido los estudios culturales, las literaturas que hacen uso de esos, ¿cómo los vamos a llamar?, de esos sistemas lingüísticos que no son, digamos, los de élite, han comenzado a ser estudiadas recientemente, ¿cierto? Antes ese registro, esa es la palabra que estoy buscando, el registro lingüístico que tenía una obra la clasificaba de entrada, ¿cierto? Los temas la clasificaban. Ahora, antes de empezar, estábamos hablando un poco de García Márquez,
y ustedes ven que aunque García Márquez, ¿cierto?, comienza a incluir en su literatura, incluye en su literatura asuntos relacionados con el folclore, con la leyenda, ¿cierto?, su registro literario y lingüístico es supremamente alto, ¿cierto? Es supremamente alto. Me podrá decir alguien allá, y Carrasquilla, que es uno de los casos emblemáticos donde uno dice, pero en Carrasquilla, ¿cierto?, ya entran todas esas voces, ese multilingüismo, ese plurilingüismo, todo ese coloquio, pero no hay que dejarse engañar con las apariencias, porque cuando uno revisa, lee con atención a Carrasquilla, se da cuenta que él sigue manteniendo ese alto registro, ¿cierto?, ese registro que se llama, con todo el derecho a discutirlo, culto, alto, ¿cierto? Él sigue manteniendo su español de hombre letrado, y cada vez que introduce los personajes, estos personajes van a llegar con las marcas incluso ortotipográficas, ¿cierto? La J aspirada, la ausencia de la S, todo eso lo va a marcar en la novela para decir, él es el que habla así, no yo, ¿cierto? Cuando habla él, Carrasquilla, narrador de la novela, ahí tenemos otro registro, ¿no?, para hacer como una separación, una identificación. Ya tenemos obras, obviamente, más narradas desde todos esos coloquios, que hoy ya, gracias a los estudios culturales, las podemos considerar objetos de estudio literario, ¿no? Algo que hace 20 o 30 años no era posible. La mayor parte de la literatura escrita por mujeres, la literatura afrocolombiana o en general afro-latinoamericana, porque no es un evento solamente de Colombia, la literatura de origen indígena, incluso escrita, ¿no? Incluso escrita, no eran consideradas con otras etiquetas o folclore, ¿cierto?, cosas distintas. Hoy no, hoy ya tienen se pueden estudiar como literatura sin más adjetivos, ni aclaradores, ni etiquetas clasificatorias, no, nada, literatura. Bueno, y bajándole un poquito la temperatura académica, a eso académico, que está muy interesante, soy que me pongo a estudiar filología. Pero es que creo que nadie me había logrado enamorar del tema de la filología. Lo que pasa es que hay una pasión, y eso se nota, cuando uno tiene una pasión por lo que hace, por lo que ama, pues uno habla desde ahí, desde lo que lo moviliza. Y a eso voy, se necesita ser muy nerd para meterse a estudiar filología y llegar a donde estás. No, yo no soy neta, creo yo. Hay más nerdos. Pues yo pienso que como en todas las cosas de la vida se necesita eso, pasión. ¿Cómo llegaste a eso? Pasión. No, yo creo que yo nací para eso. Lo máximo que me he desviado es a la historia, y siempre a estudiar la historia. Cuando estaba en el grupo de investigación, siempre a estudiar la historia en función de estos fenómenos literarios. Cuando trabajaba el siglo XIX colombiano, la prensa, todo ese mundo tan interesante que Manuel conoce, pues, del periodismo, estudiaba ciertos asuntos de historia, pero siempre relacionado con eso. En algún momento, como en el año, por ahí como en octubre del año 90, yo recuerdo que estuve como en el dilema de pasarme de filología a historia, porque cierto es como la otra gran pasión, pero no, me ganó la literatura. Luego tuve como otra infidelidad, por un tiempo le estuve coqueteando al departamento de enseñanza de la lengua rusa, ¿cierto?, como lengua extranjera, y no, volví, casi que como esos dos devaneos así un poco infieles, pero yo creo que yo ni siquiera me lo pregunté. Ahora que hablamos de esto, recuerdo que una vez en la normal, yo soy normalista montessoriana en Bogotá, yo ya estaba organizando mi viaje para Moscú, pues no tenía nada, no tenía beca, no tenía nada, pero yo ya estaba como en 14, 15 años empacando la maleta. No tenía ni maleta, pero ya la estaba empacando. Y el profe de química me dijo, ya estábamos como cerca de graduarnos de la normal, y me dijo como, bueno, ¿usted qué va a hacer? No sé qué. Yo le dije, no, yo estoy buscando una beca, voy a comenzar a estudiar ruso para ir a Moscú. ¿Y qué va a estudiar? Y yo, literatura.
no, ¿cómo se le ocurre? Eso de química, eso de biología, eso de matemática. Una cosa que sirva. No, me dijo, ¿quién se va tan lejos a estudiar literatura? Y yo, bueno, sí, yo. ¿Quién se va tan lejos? Bueno, yo me voy a ir hasta allá. ¿Qué vamos a hacer, Moscú? ¿Cómo queda allá? Eso es una expresión de una novela de Jorge Franco, Paraíso Travel, cuando Reina le pregunta, no me acuerdo al protagonista, a los protagonistas, que por qué se va a ir para Nueva York, que eso tan lejos, y le dice, allá queda. Allá toca ir porque es que allá queda. Lo mismo le diría a Yaciro, allá queda Moscú, hasta allá me tocó irme en un avión de Aeroflot gigantesco. Y bueno. Y cuando, entre las expectativas de irte todo ese viaje atrasado y llegar a Moscú, debe ser una cosa súper impactante. Impactante, sí, esa es la mejor palabra, yo creo. Bueno, deben considerar que yo tenía 17 años cuando me fui, ¿cierto? Sí, claro, acabé de cumplir 49, o sea, ya hay una distancia de análisis. Además era otra Rusia. Y era la Unión Soviética todavía. Entonces me acuerdo mucho que después de que yo volví a los años, yo creo que estaba trabajando en el Carro y Cuervo y me mandaron del Carro y Cuervo a trabajar a la FILBO, a la feria, pues que en este momento también se acabó, ¿cierto? Apenas este fin de semana. Y entonces yo estaba mirando un libro, cualquier cosa, esas que uno le cae en las manos, de un horóscopo, pero un horóscopo grandísimo, o sea, toda una teoría del horóscopo, una cosa así como, yo me empecé a, obviamente busqué mi signo, Piscis, y me dicen, lo primero que me dicen, con razón, lo mejor que usted puede hacer en la vida es irse del país a temprana edad, y yo, no se ve, y yo, no quiero, ahora me dicen, lo mejor es que usted vuelva a su tierra natal, porque en tierra natal, pues hablo de Medellín, yo nací en Medellín, en la clínica León 13, y viví aquí apenas 4 o 5 años, nací aquí por accidente, digo yo, y porque claro, la familia, pues, como dije ahora, bogotana, la crianza, el papá tolimense, pero bueno, no cuenta mucho, crianza bogotana, pero nací en Medellín, y volví a Medellín el día que me presenté a la convocatoria de la universidad, 25 años después. ¿Y cuánto es Medellín? Ya un rato largo. Claro, si sacamos la cuenta, Medellín es la ciudad en la que he vivido más tiempo en toda mi vida. Ya le ganó a todas las otras ciudades. Claro, ya llevo en ese agosto, cumplo 19 años. 19 años de ser amigos con Manuel, que fue de las personas que me recibió a las patadas en Medellín. Él lo recibía uno como bienvenido, pero ¿por qué no se va? Que bien, es que hay otras rolas. Otras rolas no. Y me trató tan mal. Que aquí está. A ver si yo dejaba de ser amiga. Yo, no me voy a dejar. Esa es una prueba. Sí. Fue la prueba, pero mal. Y yo, ay, ya. Incluso me la llevé para el barrio más popular allá. Sí. A mí me hizo lo mismo, tranquilo. Recorrimos, pero pues yo tenía otros intereses. Lo mío era honesto, no era seducción a la inversa, ¿no? Era maltrato así documentado. Y claro, Manuel, eso fue hace 19 años que yo estuve en el barrio Santander, que se me llevó a conocer los comunes, a la juez, que caminamos, y finalmente llegamos donde Manuel le dijo a comer más rico y a pelear con este, porque a 19 años peleando. 19 años peleando, todo un logro. Pero bueno, pues vamos a Rusia. Es que yo quiero que me cuenten porque eso debe ser una emoción. Bueno, sí. Entonces, bueno, yo comencé a estudiar ruso en el colegio. Imagínense que alguien, yo no me acuerdo cómo llegué a la casa de alguien en algún momento en la vida, y me regaló un curso de ruso en discos de 78 revoluciones. Wow. Yo creo que ustedes no saben qué es eso. Mira. Bueno, eso era un disco así grueso, pesadísimo. Y entonces era un curso de ruso. Bueno, comencé a estudiar ruso, apenas egresé de la normal, tenía 16 años pues, cuando me gradué,
conseguí trabajo en un colegio lejísimos, entonces por la mañana trabajaba en el colegio, por la tarde estudiaba en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lingüística y literatura, y por la noche me iba a estudiar ruso. Yo no sé, uno tiene que ser joven para hacer todo eso, y luego llegué y estudié las fotocopias de la universidad y duermo ahí encima de las fotocopias, medio duerma y me empecé a trabajar, bueno, y viva la vida porque entonces tomaba cerveza, iba al instituto donde estudiaba ruso que era en la Candelaria, en Bogotá, entonces vayas al teatro, a la tertulia, la casa de poesía. Yo creo que yo no estudié nada. Y bueno, estudié ruso ahí, me presenté, ese era el mismo Instituto Cultural de donde estoy, el mismo que administraba las becas para Colombia, y me presenté, y yo creo que desde ahí Olga empezó a hacer efecto en los rusos, que dijeron, ay, esta niña se llama Olga, tan linda, mira esa cara inocente, traigamos. Y ahí me gané la primera beca. Fue la última promoción que se fue completamente becada con rublos soviéticos, completamente, es que, o sea, solo faltó que me hubieran dado el pasaporte, no más, me dieron el pasaje de Bogotá a Lima, porque en ese entonces Aeroflot no aterrizaba en Dorado, entonces teníamos que ir a Lima, coger allá el avión, me dieron ese pasaje, el pasaje obviamente ya en Aeroflot de Lima a Moscú, llegamos a Moscú, todo el transporte, la comida, la vivienda, todo, el servicio médico, y además nos pagaban 90 rublos mensuales. No, eso eran otros tiempos. Nos dieron la ropa de invierno, la primera dotación de invierno, donde descubrí que realmente soy enana en el resto del mundo, que solo aquí soy de estatura promedio. Digo yo, ¿no? Claro, apenas nos llevaron a medirnos la ropa de invierno, no, todo grandísimo, gigante. Las botas, entonces a la sección de niños, claro, sufrí mucho. Después ya me acostumbré a usar botas alemanas 36, 37, que igual con 2 medias de invierno, eso daba como lo mismo. Claro. Sí, cosas muy interesantes, porque cuando yo llegué, cuando en mis primeros años pues, de formación, los libros todavía eran los de la época soviética, todos eran soviéticos. Entonces las primeras 4 o 5 páginas todo era, como dijo Lenin, en el tomo 45 sus obras completas, como dijo Marx en el tomo 38 sus obras completas. Las primeras páginas estaban como diseñadas para la censura, para que la censura leyera solo eso, vieran el manual enmarcado en el marxismo-leninismo y lo autorizaran. Pero obviamente había muchos escritores, escritoras, poetas que no se estudiaban porque habían sido en su momento censurados por el régimen. Eso los comenzamos a estudiar en el año 97, cuando ya cayó del todo el sistema, cuando ya solo quedaba la desgracia pues, del socialismo, ya no quedaba nada. Ahí comenzamos a estudiar autores y autoras que me llaman mucho la atención, que son los más traducidos al español: Tsvetaeva, Akhmatova, Bloch, Bielik. Luego vi, en algún momento que estuve en el Museo del Prado en Madrid, tuve la suerte de estar como en un año como en una exposición que era para Rusia, cantidad de libros traducidos, y eran justamente esos autores que habían sido marginados por el sistema. Si uno mira, Pushkin está más traducido al inglés, al francés que al español, pero esos autores, que son los del siglo de plata, ¿cierto? Todos los vanguardistas, los modernistas, los que no les servían pues, al régimen, están muy traducidos al español. Hay traducciones muy interesantes, y de siempre, pues no de ahora, ¿cierto? De los años 50, 60, 70, permanentemente en traducciones de esos autores. Era otra cosa, era otro mundo, eso definitivamente era otro mundo. O sea, si me dijeran ahora, tome la beca y vaya otra vez, yo digo, no. No, yo digo no, porque pues primero, después de estos 35 grados, ¿quién vuelve a menos 34, 38 grados? Que fue el invierno más frío que me tocó. ¿Quién vuelve? No, uno tiene que estar joven para hacer todas estas cosas, yo creo.
Bueno, vamos a dar un giro aquí porque la intención también es aprovechar esa sabiduría de Olga para hablar un poquito del tema de la producción en la literatura, sobre todo en Colombia, en la literatura colombiana. Pero antes, por supuesto, reconocer nuestras montañas, Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria, que se acaban de ir de un taller aquí. Acabaron de organizar un taller de pedagogía electoral precisamente frente a cómo debemos orientarnos para saber hacer nuestro derecho, ejercer nuestro derecho al voto, porque hay muchos jóvenes que apenas están iniciando el proceso electoral de toma de decisión y no se sabe solo es ir a la urna. Sí, no es solo ir a la urna y votar, es ejercer es cómo ejerzo en lo cotidiano también esa democracia, y cómo no lo dejo en las manos también de que otros decidan por mí y de que otros tomen partido. O que me lo compren con un tamal o con una beca o con cualquier cosa de esas, porque... Bueno, si es una beca hay que pensarlo porque están que muy sea muy buena. Incluya muchas cosas. Le hacen caso al Petro, reciben la beca y luego votan votan por el que quieren. Y en todo caso, ahorita construimos con la Esquina Radio precisamente un cómic muy interesante frente a eso del Radio cómic que lo van a escuchar. Dentro de 8 días, el miércoles, va a salir en la Esquina Radio. Este programa es el cuarto a las 12 del día, entonces para que ustedes lo escuchen allí en la Esquina Radio, la emisora comunitaria de la ciudad de Medellín, 101.4 FM. Bueno, y en esas juntanzas, esta semana vamos a estar en el Teatro Popular de Medellín con Ecos Íntimos Politriarte, con La Carranga Resucitada. La carranga, que además es folclore colombiano, pero también que proviene de esa zona cundiboyacense. Y que hay un bonito ahí con la palabra carranga que lo van a descubrir cuando vean la obra. Y que esperamos que vayan a sentir la obra de Politriarte, porque no es una obra... No es carranga resucitada, que eso es un término paisa. Carranga resucitada, ya lo van a dar se dan cuenta por mí. Bien, y vamos a estar entonces mañana, jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la noche en el Teatro Popular de Medellín. Pueden hacer sus reservas a través de etiquetablanca.com y bueno, ahí pueden hacer su gozarse la carranga resucitada. Importantísimo, ahorita que hablaba Olga sobre el tema, se me venía a la mente el asunto de cómo el teatro también ha sido permeado mucho por Rusia, porque los clásicos del teatro, muchos son basados en autores rusos. Y también, por ejemplo, el método de Stanislavski, por ejemplo, que es uno de los más usados en el teatro. Y cómo nos hemos permeado de esa cultura que posiblemente desconocemos, ¿cierto? Que desconocemos tanto, que no sabemos y que creemos que no hacemos tanto, digamos que no hacemos parte de eso, pero el mundo en ese momento fue permeado por esa cultura de una manera muy fuerte. Somos universal, por eso... Y bueno, y el teatro desde lo sensible, desde el tema político, por eso los clásicos siempre ponen algo de la historia del ser humano que permanece, que no cambia. Por eso es clásico. Por eso es teatro clásico, porque el problema del novelón nunca cambia, se mantiene la narrativa, se mantiene la historia, se mantiene todo eso y puede traerse a una actualidad de una manera contemporánea, pero sigue siendo lo mismo. Y de eso es que vamos a hablar. Olga, revisando para este programa, me encontraba la sorpresa de un análisis frente a la obra de Gabo, sobre todo en 2 cuentos, en Aquí no pasa nada, creo que se llama, y en 100 años de soledad, como hay una constante frente al tema de la corrupción. Yo lo sé en los análisis que has hecho de literatura, en el trabajo histórico que has hecho de revisión, de investigación, ¿qué has encontrado frente a eso, no solo en Gabo, sino en otros autores? Pues la verdad es que no es un tema que me haya como dedicado especialmente, me puse unas cosas más espirituales que tiene que ver
más como con las con el amor y... No, tampoco espirituales teóricas literarias. Pero pienso que Manuel dijo una cosa clave, ¿cierto? Y es que justamente la esencia de las artes, ¿cierto? Y de la literatura está en eso, en poder encontrar universales, ¿cierto? En poder encontrar. ¿Por qué nosotros, sin conocer la estepa rusa, podemos encontrarnos en la tragedia de los personajes de Chekhov, ¿cierto? De los cuentos del teatro? ¿Por qué? Porque son tragedias que vivimos todos y que podríamos cambiar el vodka, que es cierto, una constante pues, en esa narrativa, por cualquier otro licor y nos va a salir y podemos encontrar la realidad de abandono, ¿cierto? De hambre, que son pues como los grandes temas de Chekhov, y finalmente abandono y hambre producidos ¿por qué? Porque por un sistema político que no vela pues, por sus nacionales, por sus connacionales. Finalmente todo eso se puede reducir al fenómeno de la corrupción, ¿no? Finalmente, corrupción zarista, luego corrupción soviética, hoy corrupción en Putin, la que sea, finalmente tiene que ver con esa manera de, ¿cómo diríamos?, de cercenar los derechos, ¿cierto?, los derechos a una vida digna y por lo menos, digamos, igual en eso que es lo básico. Por ejemplo, ahora con el tema de la pensión, me llama la atención el coronel, claro. Manuel me estaba diciendo ahora que se había pues, releído estas obras de García Márquez, y yo le decía que en el coronel también hay un caso visible de ese mismo abandono, de esa misma corrupción con el tema de la pensión. Y fíjense que es un tema que se está debatiendo ahora con todo este asunto electoral también, ¿cierto? ¿Qué van a hacer con el sistema? ¿Cómo van a invertir la pirámide? Pues porque el país sigue lleno de coroneles que no tienen quien les escriba, ¿cierto? Y de otros que no son coroneles. Las cifras pues, de adultos mayores que no logran llegar a tener, digamos, un ingreso digno pues, para sus últimos años es realmente escalofriante en Colombia, ¿no? Es realmente escalofriante. Y bueno, cuando uno escucha los modelos como el modelo holandés, uno dice, es que se puede, ¿cierto? No, es un asunto de voluntad política, y que bueno, dejen de robarse la plata y dejen que la gente, róbense un poquito, no la roben toda, y dejen pues que la gente tenga su mínimo vital en el que tanto hablamos durante el paro nacional, dejen que por lo menos la gente pueda acceder a ese mínimo vital, que además es un mínimo vital que todos los colombianos se lo han ganado, porque todos los colombianos trabajan. Y que no les pase a los políticos, o ojalá les pasara, si eso llegara a pasar, como en la obra de Nikolai Gogol, del inspector, donde los políticos corruptos que manejan el gobierno terminan engañados precisamente por alguien que va a ir a inspeccionar, que no es el inspector finalmente, y al final terminan todos estafados. La corrupción, lo que nos pone... Porque eso lo podemos leer, siempre porque podemos leer a Wood, porque podemos leer a Chekhov, pues como si nos estuvieran hablando de hoy, pues porque fíjense que estamos estableciendo un universal muy lamentable, ¿no? Como un eterno ahí de todo ese tema de la corrupción, del mal manejo de los recursos públicos, ¿cierto? Del erario. Y fíjense que allá es en un contexto del zarismo, ¿cierto? Bueno, es más o menos comprensible, pues porque hay una división pues clarísima entre las clases, pero luego lo vamos a notar exactamente igual en la Unión Soviética, que se supone era un régimen
pensado justamente para eliminar esas diferencias, ¿no? ¿Qué acabó con la Unión Soviética? La corrupción de los soviéticos. Otro país robado, otro país atacado. Obviamente ayudó también mucho pues, el tema de la represión, ¿cierto? Del dogma y de todo este asunto, pero fundamentalmente se nos robó la corrupción, o si no, cómo se acaba el país, el 90% del país hundido en la pobreza y ese 10% no rico, no millonario, ¿cierto? Pues, exageradamente. O sea, yo sé que hay una palabra para eso, pero se me olvida que ya es más que millonario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se robaron un país entero, ¿no? Un país de 300 millones de personas. Se lo robaron fácilmente, descaradamente. Bueno, yo no voy a entrar solo llevarte el tema de Gabo, porque pienso que vos tenés un tema muy amplio en términos de literatura y poder meterte por cualquier lado a que hablemos. Y esto es una me quiere corchar, no ha cambiado. Y esto es una Desde hace conversación. 19 años sigue siendo exactamente el mismo, me quiere corchar. Por eso no me dijo que había leído a Gabo ni nada, me lo acabo de decir. Pero al contrario, en 100 años de soledad lo que se plantea también, ese análisis que hace la autora, que también es una profesora de Derecho de la Antioquia, es cómo se vuelve un ciclo repetitivo. Por eso hablamos de 100 años de soledad. Un lamentable ciclo. Sí, no vuelve y arranca. Entonces en las elecciones pareciera que uno está reiniciando otra vez el cuento y llega al circo que lo embeleza y que le hace pensar que eso va a cambiar, pero vuelve el ciclo y como que le va olvidando a uno hasta que vuelve a aparecer el ciclo. Eso en el escenario de la literatura, no solo de Gabo, sino de otras partes, cómo lo encontramos y cómo lo vemos para empezar a leer este cuento de otra manera distinta. Ya lo has dicho con los clásicos y con... Y yo creo que aparte, para complementar esa pregunta, ¿cómo se lo diríamos a la gente que no sabe mucho de literatura y que no entiende mucho del componente literario de estos autores? Porque, ¿cómo se lo digo a una señora de casa? ¿Cómo se lo digo a que ves una telenovela donde ahí está donde la literatura se la muestran de otra manera y termina siendo lo mismo? Entonces yo sueño con que todo va a cambiar y después digo eso no cambia, pero vuelvo y sueño con que va a cambiar. No sé muy bien cómo... ¿Por dónde agarrar? Por dónde, sí, no sé muy bien. Pero lo primero que quisiera decir es que yo hago parte de esa gente que piensa que algo va a cambiar. Y yo creo, conversando con la gente, viendo cosas, que ahora sí. no sé si lo logremos, pero pienso que sí ha habido cambios importantes. Pienso que ya estamos como con otra generación que se está preguntando cosas. Y pienso especialmente que estamos con una generación muy preocupada por su futuro. A diferencia de nosotros, pienso yo, nosotros, pues los 50, ¿cierto? Nosotros, no sé, uno sabía que más o menos estudiaba y que más o menos iba a conseguir un trabajo. Y así fue, ¿cierto? Y se iba a pensionar. Y se iba, bueno, eso todavía no ha sido, pero esperamos que sí, ¿cierto? Uno, claro, tenía incertidumbre, pero algo de certeza tenía. En cambio, hoy, la gente que entra a la universidad, yo creo que es casi que como un salto al vacío. Sí, entremos a la universidad y vamos a ver qué pasa. En todo caso es peor sin universidad, pero no es una certeza para nada, no es una garantía para nada, que porque yo tengo un título, ¿no? Entonces, nosotros egresamos, no sé, acabaron de pasar los grados de mi facultad, 80 personas. Acabaron pues de recibir su diploma, está caliente. ¿Y qué es lo primero que uno les dice? ¿Y la maestría cuándo? Que sí. ¿Y la maestría cuándo? Porque el pregrado ya es como la licuadora en la casa. ¿Cierto? Ya toca, normal. Es necesaria, pero no es, sola. sí, o sea, nada listo, es como que todo el mundo tiene licuadora. Y no, ya no marca una diferencia. En nuestra época el pregrado aún marcaba diferencia porque la mayor parte de la gente era apenas bachiller. Ahora hay que tener olla, ¿cómo se llama? Atómica. No. Esa es súper Air fryer, exactamente.
Entonces, esta gente, y yo cada vez que veo que abrimos las cortes en literatura, en lingüística, digo, bueno, pucha, todavía hay gente que cree en esto, que confía en esto, y gente que se endeuda y paga, y uno dice, ¿cómo? ¿Cierto? 8 millones de pesos al semestre para hacer su maestría, sin ninguna certeza de nada. Y hay gente que paga el doctorado, más tiempo, más plata, sin ninguna certeza de nada. Pero esa gente se lo está preguntando, porque no hay, es decir, se está preguntando, bueno, ¿y todo eso para dónde va? Y ese esfuerzo mío diario, ¿a dónde va a llegar? Ya no es solo una pregunta por mi vida, por mi futuro, por mi estabilidad, sino que al no poderla resolver yo misma, ¿cierto? Ya no la puedo resolver yo misma con mis acciones, solamente en mi mente. Tengo que preguntarme, bueno, ¿y el resto en qué me va a ayudar para que yo pueda hacer algo o hacer lo que sueño, incluso hacer lo que quiero? En las movilizaciones que hace un año se cumplieron, hace un poquito de cumplir el año de las movilizaciones, los pelados decían una cosa muy interesante, y es que no nos queremos ir del país a buscar el futuro, a buscar el sueño en otro lado, tenemos que buscarlo aquí. Ya hay una línea muy clara frente a eso de pensar. Sí, además porque el mundo ya está lleno de colombianos, entonces ya no nos queda. Ya no es tan fácil. La peladita quinceañera que llegó a Rusia. Ya no nos pagan todos los pasajes como en mi época, sí. Ya, claro, ya no es tan fácil, pero bueno, todos los que piensan eso, que es necesario quedarse en ese país, sí, es necesario. Yo creo que yo por eso volví, ¿no? Yo finalmente volví a los 27 años, teniendo la opción de quedarme trabajando en Moscú, decidí volver. Y en efecto, aquí están muchas cosas para hacer. No voy a decir que todo, porque eso sería desconocer, pues, cierto, cosas que ya se han hecho muy importantes. Pero miren, por ejemplo, cómo ha permeado la gente el tema de la violencia de género, ¿cierto? Ya las mujeres, así tengan tercero de primaria, ya no todas, no voy a decir, ya superamos la brecha, porque ayer dijeron que nos faltaban, ¿cuántos? 195 años para superar la brecha, si seguimos como vamos, pero por lo menos ya se ven las noticias, por lo menos ya la gente... Ya hay voz. Ya hay algo, ¿cierto? Ya por lo menos está saliendo de la normalidad. Yo creo que algo parecido también está ocurriendo con la corrupción. Miren que todavía hay memes, todavía hay cosas sobre los 70 mil millones que nos abudinearon, ¿no? El solo hecho de que ya haya un verbo, ¿cierto? Como que representa eso, es como que ya llegamos a la suma del cansancio. Es posible que nos sigamos aguantando, pues, porque así somos, pero yo sí creo que hay cambios, yo creo que hay cambios muy interesantes. Usted, candidata a la vicepresidencia, es una mujer negra, de sectores populares, por fuera de todas las estéticas tradicionales de lo colombiano. Yo no sabría decir, no me viene a la memoria como una obra literaria que yo diga, ya habla de eso. De pronto el maestro Fernando Zapata, que falleció hace 2 años, dramaturgo, se me viene a la cabeza de pronto algunas de las obras de él. Pero el asunto es que nosotros tenemos una historia tan larga de violencia que en realidad podemos irnos a cualquier época, ¿cierto? Y encontrar muchos asuntos sobre eso. Uno encuentra, ¿cierto?, en las obras siempre como alusiones, ¿cierto? En la obra de Tomás González, muchos temas sobre muchas referencias a la apropiación paramilitar del Chocó colombiano, del Pacífico colombiano, ¿cierto? Porque el Chocó no los colombianos, del Pacífico colombiano, pues de esa zona, ¿cierto? Uno ya comienza a encontrar referencias que es muy interesante que vayan apareciendo como sonidos de fondo, ¿cierto? En González siempre es como que eso está pasando allá. Yo estoy acá en la playa, en Nuquí, que es más o menos lo que yo pienso que es donde se desarrollan sus obras, por ahí, como yo estoy acá en Nuquí, y allá se oye de fondo. Perfectamente podría ser una obra, una novela que eliminara ese sonido de fondo, claro, ¿cierto? Que eliminara la motosierra, que eliminara la idea de que
alguien con un uniforme militar pero sin marcas o vestido de negro aparece en las lanchas, ¿cierto? Esas referencias ya están presentes. Y seguramente hay novelas un poco más testimoniales que hacen de eso la historia. Acá es ficción, pero es una irrupción narrativa, ¿cierto?, de esa realidad en un mundo de ficción, incluso en tramas que ni siquiera están orientadas a hablar ni de la violencia, ni del conflicto, nada. Pero eso entra de una manera que es imposible que uno pase por alto, que uno pase por alto el hecho de que están pasando cosas allá en esa selva, están pasando cosas. No es solo lo que está pasando aquí en el ambiente familiar, ¿cierto?, con todas las tragedias que pueda traer esa familia, sino ya están pasando otras cosas. A mí me parece que eso es un punto de inflexión muy importante en la novelística contemporánea. Que posiblemente incluso dentro del teatro colombiano específicamente se ha tocado mucho, porque el acontecimiento social ha permeado desde Enrique Buenaventura, con sus obras también de esa tragedia que han vivido los pueblos colombianos del territorio nacional, porque se muestra precisamente esa sensación de desconsuelo, de angustia y de desespero, pero que también hay un acomodo en eso, que como no me está pasando a mí aquí, porque estoy en mi confort, supuestamente, entonces no me importa, no me interesa. Pero también en eso de preguntarnos, el teatro yo creo que ha sido tan fundamental en el cambio, en la perspectiva de vidas. Ahorita lo hablábamos también en el taller con la esquina, de cómo esos procesos de territorio, desde la literatura, desde el arte, desde la escritura, desde diferentes ámbitos, han permeado tanto que los jóvenes precisamente ya están escuchando. Están transformando también de alguna manera a estos anteriores, a estas generaciones anteriores que tal vez se pensaron en su momento, pero como estaban conformes, no había un ir más allá, no había habían indignaciones, sí, no se pueden desconocer muchos de los líderes que lucharon también anteriormente, pero que fueron los que dieron pie para que empezara a desatarse unos movimientos juveniles como los que hay en este momento, de mujeres, de afros, de indígenas, de LGBTI, de todos los sectores que están mal llamados como las minorías, mal llamados minorías. Es que se llaman minorías porque son minorías políticas, ¿cierto? No minorías en el censo, sino son el nombre de minorías porque son políticas, porque no tienen representación o capacidad de decisión política. Bueno, yo como que me metí en un problema parece, pero yo lo voy a sostener, y es que en esos 4 tintos vamos a hablar precisamente de cómo hay momentos en los que la corrupción ha empezado a dar unas marcas muy puntuales en Colombia. Para el tinto de hoy incluso contábamos que el primer caso registrado de corrupción desde lo mediático de investigación fueron 5.000 pesos que se robó el corregidor que tenía que entregarle al virrey en su momento, en 1600 algo, y ya desde ahí empezamos con el cuentico de que Dios los castigará, ellos ante Dios tienen que responder, y a veces aquí nos hemos lavado las manos diciendo que sea la religión y que sea la fe la que decida, la conciencia, decimos, de esos políticos los que los juzguen. Ya es el momento de tomar decisiones y decir, aquí hay un sistema político, aquí hay un sistema jurídico del que no tenemos que esperar que venga la divinidad a tomar decisiones, sino que nosotros podemos tomarlas. Pero entonces eso lo vamos desenvolviendo de a poquitos. Yo quiero aquí aprovechar a la persona, porque Olga arrancó aquí arrasando con toda su historia. Esa muchachita, hablando que ahora estamos hablando de los jóvenes que están viendo el país, esa muchachita que llegó de Rusia, ¿qué se encontró en Colombia cuando regresó?
¿O qué le pasaba por la cabeza? Hay una canción muy bonita de Inti Illimani que se llama Vuelvo, que fue la canción que ellos interpretaron en el 92, cuando pudieron volver a Chile después de su exilio en Europa. Ya obviamente caída la dictadura y ya entrados pues en la democracia. Esa canción creo que es como lo que mejor recoge mi experiencia cuando volví, porque dice algo así como que vuelvo con el ojo abierto, ¿cierto? Ya no me acuerdo toda la canción, yo me la sé, pero en este momento no las cámaras intimidan, no la recuerdo, la pueden buscar, se llama Vuelvo de Inti Illimani, es un poema. Y vuelvo con el desconcierto, o sea, yo no volví al país como con una idea romántica, ni idealizada, ni pues con una visión idealizada que aquí me iba a encontrar, no sé, el terruño de Jorge Isaacs, o cuando Efraín se va y vuelve y cuenta todo lo que va a encontrar. No, yo volví al mismo barrio obrero del que me fui. Y yo recuerdo que yo veía todo pequeñito cuando volví y yo decía, no han pintado ni las fachadas. Yo me fui 10 años, solo vine una vez en el año 97 y luego ya vine pues a quedarme definitivamente. Me caí muchas veces por todos los huecos en los andenes en Bogotá, no era imposible caminar. El ruido, ¿cierto? La bulla es como lo que primero lo impacta a uno, pero la comida va solucionando eso. Y más sorpresa, boyaca y... Sí, la papita. Ay, tolimense. Eso uno, bueno. Realmente, no, pues la verdad es que no lo había pensado, pero yo creo que volvería a hacer lo mismo que hice, o sea, en ningún momento me he arrepentido de no haber aceptado ese puesto de intérprete y traductora en la embajada colombiana en Moscú, que me lo habían ofrecido. Y yo incluso después entendí que fue que dije que no. Y yo fue como, pero yo pienso que mi vida de regreso a Colombia en realidad empezó cuando entré a la Universidad de Antioquia. En agosto del 2003, ahí fue cuando yo dije, ya, ahora sí volví, ya hay que asentarse, aquí es. Antes de eso fue como un peregrinaje, buscando trabajo encontré, trabajé 3 años en el Cali Cuervo, pero allá no encontré como el estudiantado, como las clases, como un espacio de discusión, como algo que me emocionara. No era. Pero ya cuando llegué a la Universidad de Antioquia, y me entregaron los cursos, como que, ahora sí llegamos. Ahí siento yo como que llegué, como que toda esa vida en Colombia, pienso que son estos ya casi 20 años en la universidad, que ha sido un tiempo maravilloso. O sea, yo digo, claro, siento en el cuerpo que ya pasaron, no puedo decir, se fueron volando y no lo sentí. No, sí me han pasado por el cuerpo, claro, pero no me han pasado como por el espíritu, ¿cierto? Como que todavía cada vez veo más cosas que hay que hacer, más necesidades en la formación de los estudiantes, obviamente cada vez más problemas para poder satisfacer estas necesidades, más restricciones, pero la Universidad de Antioquia es como infinita. O sea, es como que una cosa que uno dice, es como infinita, uno dice, voy a hacer tal cosa, y uno es que diga, lo voy a hacer, lo quiero hacer, y siempre va a encontrar gente que diga, sí, hagámoslo. No hay plata, no, pero por acá, no, pero por allá, y uno dice, claro, cuando se da cuenta, está marchando, se está haciendo. Es impresionante. La universidad, pues yo hablo de la universidad como institución, pero bueno, pues mi facultad también, es como una posibilidad de verdad infinita de hacer realidad los sueños, de hacer cosas,
Los estudiantes siempre quieren más, siempre quieren hacer, aprender, involucrarse, ¿cierto? No es un público indiferente. Por eso digo yo que yo sí siento que hay cambios importantes. El solo hecho, por ejemplo, que ya estemos cansados del tropel, es un cambio importante. Estamos cansados, ¿cierto? Ya hay otras maneras, hay otras formas, y se están haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el viernes pasado hubo un evento muy interesante en la facultad acerca de las masculinidades. Hombres preguntándose qué significa ser hombre. ¡Wow! Yo quedé como, ¡wow! Como, estamos haciendo esto. Esos son cambios. Esos son cambios y son cambios profundos. Y políticos. Políticos, por supuesto. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí hay como un momento es como un momento de tener confianza. Y volviendo a esa, Olga, ahorita hablabas de que se ha sentido en el cuerpo. Tres hijas que hoy están con muy buena protección, además muy juiciosas, recorriendo tus pasos en el mundo, atreviéndose a volar. ¿Cómo las ves? Desde tu perspectiva, por supuesto, desde muy felices todas, creo yo. La mayor acabó de cumplir 30 años. Uy, ¿en serio? Tatiana acabó de cumplir 30 años. Hola, Tata, vas a tener que ver esto. Yo, la mamá siempre le echa un balazo. Diciendo que tiene 15 y la mamá viendo la boca. Y Tatiana, ella orientó su vida hacia el proyecto de no vivir en el país. No por una actitud indiferente, no por eso, porque de hecho me ha llamado mucho la atención que su tesis de maestría es sobre movimientos feministas de Medellín. Wow. O sea, está en Berlín, uno diría, va a estudiar. No, ella sigue estudiando el país. Ella sigue estudiando el país. Entonces eso me ha parecido súper interesante, muy emocionante, ¿cierto? Hay que poner a un amigo por ahí que se llama, un directo amigo que se llama César Santiago Vargas, a que lea esa teoría feminista, a ver si frente a los feminismos. Entonces, bueno, no, pues Tatiana está bien, es de esas nuevas mujeres, ¿cierto? Es de esas nuevas mujeres. Hay que decirlo todo con su nombre, con su género respectivo, de las que habla en otros, nosotros, ¿cierto? Es otra manera completamente diferente de entender el mundo. Es otra forma y a veces yo siento como que me estoy quedando obsoleta. ¿Cómo hago? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se nombra? Eso siempre con el interés pues, de aprender, ¿no? Pero aparece la biología. Claro, verla a ella completamente, para ella no es una pose, no es una postura, no es como, tengo que hablar así por ser, no es una moda, gracias Manuel, es una convicción, es la manera lingüística, ¿cierto?, que refleja esa comprensión profunda del mundo. Entonces, eso es muy interesante. Sebastiana es un poco más clásica en sus estudios. Ella va a empezar, es psicóloga y va a empezar una maestría en patologías del habla. A ella le interesan mucho los problemas neurolingüísticos de los niños autistas. En la lengua inglesa, ella está en Estados Unidos, ya es gringa, la perdimos. Sí, un poco, claro, pues por todas sus ocupaciones y su estudio quizás un poco más distante pues, de nuestras realidades, pero igual siempre preocupada, especialmente por los fenómenos de violencia. Eso, de violencia contra las mujeres, ¿cierto? Eso, yo creo que eso siempre la preocupa mucho, la marca como, ya llegaron, ¿dónde están? Cuando vamos a las marchas, como prendan por favor los GPS, que yo sepa siempre dónde están, ¿cierto? ¿Dónde están? Lo que no puedo aprender mi marido. Sí, eso hay que hacerlo, sobre todo en las marchas, ¿no? Y
yo creo que ella no sé si se preocupa tanto por el país, pero sí se preocupa por nosotras en este país. Creo que eso sí lo hace. Y bueno, Sofía ya cumplió 20. La niña. Ya cumplió 20, toda una experta en marchas, porque es parte de la misión médica. Wow. De todas las marchas se las ha patoneado todas, la de por acá, no, yo creo que ya conoce Medellín, es a punta de marchas. Está estudiando atención prehospitalaria en el SENA, súper enamorada de su profesión, de atender pacientes, de atender accidentes. Bueno, hizo un viaje, hizo una cosa que me llamó mucho la atención de todo esto mismo que estamos hablando. Se fue a una misión médica gratis a Nariño, Antioquia. Salió de la cuarta brigada a las 3 de la mañana, llegaron a Nariño, Antioquia a las 9 de la mañana, empezaron la misión a las 10, atendieron gente de 10 a 4, a las 5 en el campo de Medellín, igual que a la 1 de la noche. O sea, son casi 24 horas en función de un servicio voluntario. Esa es otra manera también de preocuparse por la gente, ¿cierto? Eso son cambios. Yo sí creo que antes éramos más indiferentes, yo pienso, o los jóvenes antes, y no solo porque estemos en un periodo electoral, hace un año no estábamos en periodo electoral, ¿cierto? Y había más miedo también. sí, pero ya no tenemos tanto. Ya no. Y Sofía ha enarbolado como todas esas banderas de los jóvenes, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo, ¿cierto? Quiero volver vivo a mi casa. Toda ella anda con casco, gafas, botiquín, de todo. Es así un uniforme completo, parece que va para la guerra, más o menos. Se ha chupado todos los gases del mundo, la han acorralado, le han mandado gases lacrimógenos directamente a la misión médica. O sea, ella ha visto, ¿cierto? Ha visto así en directo cómo es toda esa confrontación. En la última estuve en la Universidad de Antioquia, allá adentro, viendo qué pasa adentro, qué pasa afuera. Entonces son otros jóvenes. Yo pienso que sí. Todos fuimos jóvenes y de alguna manera revolucionarios, pero yo creo que sí estamos frente no solo a eso que se ha llamado el estallido social, sino frente a estallidos individuales. Estallidos individuales, gente ya cansada de la corrupción, cansada de que nos roben el pasado, el presente, el futuro, porque es que se lo están robando todo, y gente que ya dice no lo vamos a permitir más. Increíble, porque yo creo que ha sido la invitada que me ha tenido más callado, no me dejaba hablar. No voy a volver a invitar. Mentiras, qué maravilla, hay que hacer otro programa con el caballero porque estamos hablando de más de lo que imaginábamos. Vamos a seguir hablando de corrupción en Tinto Spolitiarte. Olga, yo no sé qué tendría que decir la filóloga a este país que se está pensando y soñando transformarse en este proceso anticorrupción de cierre de este Tinto Spolitiarte. Pues lo primero es aprovechar el espacio para invitarlos a todos y a todas a leer. Claro, hay que leer. Ahí está la historia. Ahí está la historia y sobre todo ahí está la imaginación. Ahí están las salidas. Justamente por eso lo que comenzamos a hablar, ese tema de los universales, cuando uno lee literatura o ve mucho cine, como en el caso de César, que lo estamos nombrando porque lo estamos viendo acá, no es muy difícil no mezclarlo en la conversación. Cuando uno va a ver mucho cine o lee literatura, se da cuenta que no está solo en el mundo con sus problemas. Y eso ayuda mucho, eso da mucha perspectiva, creo yo. Sobre el segundo tema, el primero es la comunidad profesional. Claro, obviamente hay que leer, hay que presentarse a la Universidad de Antioquia todas las veces que sea necesario, hasta entrar, es posible. Y la Universidad de Antioquia es un mundo maravilloso al que todos tenemos derecho, y que si está un poquito difícil hay que seguir insistiendo, y sobre todo insistir para que en algún momento no sea
una universidad de 4.500 cupos o de 5.000 cupos, sino de todos los cupos que se necesiten. Yo pienso que vamos a votar pensando en eso, pensando por lo menos en mejorar el acceso a la educación, porque ahí está todo. Yo pienso que ahí está todo. No importa la educación, no importa nuestra situación, después que el abstracto circulen a la mierda nuestra condición, y eso lo dejan los artistas que retratan todo eso de indignación que hay. Bueno, vamos para adelante. Gracias. Nos veremos en 8 días, jueves, en Titos Policiarte. Chao. ¿Ya?